Bendiciones para todos ustedes, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast, es una bendición poder saludarles. Hoy estamos con la segunda parte del tema ¿por qué algunos nunca llegaron? Hoy vamos a desarrollar el tema una instrucción de Dios te puede llevar a la próxima dimensión. Saulo había experimentado una experiencia, un encuentro con Jesús. Y en el libro de Hechos capítulo 9, verso 6, recordamos lo que dice la Escritura. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá todo lo que debes de hacer. Estuvimos hablando en el podcast anterior acerca de que muchas personas se quedaron con la experiencia de haberse encontrado con Dios, pero nunca pasaron al próximo nivel. Y hoy vamos a desarrollar este tema. Una instrucción de Dios puede llevarte a la próxima dimensión. Nos encontramos con un Dios que nos llama a cada uno de nosotros y que cuando Dios nos da una instrucción a través de la Biblia, cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos habla, es para que podamos obedecer y para que podamos actuar. Hay una historia impactante que yo se la quiero compartir en este día. Y si usted tan amable y tiene un poquito de paciencia conmigo, quiero que me acompañe. En Primera de Reyes, capítulo 13, el verso 1, he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza sobre él se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar en Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. En el verso 5, el altar se rompió, se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Verso 7. El rey le dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. En el verso 8, pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así se me está ordenando por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas aguas, ni por el camino que fueres. Voy a tomar esta palabra en este día. Un profeta joven va hacia Jeroboam, le da una palabra. La palabra, en el momento que el profeta da esa palabra, el altar se quiebra. Hay algo milagroso que sucede, pero quiero que juntos tomemos esta parte. Dios le había dado una instrucción al profeta y le había dicho: no vas a comer pan, no vas a beber agua en ningún lugar donde yo te he mandado. Dios le había dado una instrucción. Cuando el rey Jeroboam recibe el milagro y ve la manifestación de Dios, lo invita y le dice: quiero que vayas a mi casa porque quiero darte un presente. El profeta le dijo: yo no puedo ir contigo, aunque me des la mitad de tu casa, aunque me des la mitad de tus bienes. Dios me ha dado una palabra y me ha dicho que no coma en ningún lugar, ni me detenga en ningún lugar. El apóstol Pablo había acabado de tener una experiencia con Dios. Dios le dio una instrucción, le dijo lo que tenía que hacer. Ahora, estamos leyendo esta historia. Este profeta también, Dios lo ha acabado de usar de una manera poderosa. Tenía una instrucción. ¿Cuál era la instrucción que tenía el profeta? No comas en ningún lugar. No le recibas presente a nadie. Por donde vayas no vas a comer. Dios le había dado una palabra. Escuche, pero en el verso 10, regresó pues
por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta allí este profeta joven, había obedecido la palabra de Jehová. Pero escuche esto, en el verso 11, moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, de nuevo, la palabra que Dios le había dicho, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha dicho Jehová, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. El otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por la palabra de Jehová, diciendo, traerle contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces él volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Aconteció que estando ellos a la mesa, vino la palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en aquel lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Quiero rápidamente contarte, esta historia a mí me impacta mucho. El profeta joven fue con un mandato, fue con un principio de Dios a que profetizara. Él obedece, profetiza, da la palabra, se regresa, porque Dios le había dicho que no recibiera regalos, que no comiera. Pero dice la Escritura que había un profeta viejo en aquel lugar. Dice que fue, lo buscó y le mintió. El profeta le dijo, puedes volver a mi casa, puedes tomar agua, puedes comer pan. Ahora dice la Escritura que este profeta le mintió. Era un profeta viejo, le mintió. ¿Qué estamos hablando en este día? Escuche bien, por favor. Cuando Dios te da una instrucción, Dios es un Dios que cuando nos marca y nos dice lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. O sea, con Dios no podemos estar especulando. Si Dios nos dijo que es blanco, es blanco. Si Dios te dijo que hagas discípulos, hace discípulos. Si Dios te ha pedido algo que tienes que cambiar, tienes que cambiarlo. Cuando Dios nos da una instrucción en nuestra vida, cuando Dios nos instruye algo, es porque nos quiere llevar a una nueva dimensión. ¿Sabe lo que me sorprende a mí de esta escritura? Es que este mismo profeta que engaña al profeta joven, cuando están sentados a la mesa, vino una palabra sobre el profeta viejo y le dice Dios que le había desobedecido. ¿Cuál fue el resultado de esto? Cuando el profeta joven se va de ese lugar, dice la Escritura que fue devorado por un león. Ahora, querida familia, vamos a meditar estos últimos 2 minutos en esta historia. Si Dios te ha dado una instrucción, si Dios te ha pedido algo que tienes que cambiar, algo que tienes que obedecer, cada instrucción que Dios nos da siempre es para llevarnos a una nueva dimensión. Hay tantas personas en el mundo que no pueden llegar a su destino, a su sueño o a su asignación, porque están esperando escuchar otra cosa que no es lo que Dios ya te ha hablado.
Le hablo a usted que Dios ya te marcó, que Dios ya te ha dicho lo que tienes que hacer. No estés esperando escuchar algo por otra persona, por alguien que Dios ya te marcó en tu interior y que lo tienes que hacer urgente. Dios es un Dios de instrucción, y termino con esto. Dios es un Dios de instrucciones específicas. Dios, que es un arquitecto, un ingeniero, le dijo a Noé de cuántos codos, de cuántos metros tenía que hacer un arca. Dios es un Dios que instruye, que da instrucciones específicas que las tenemos que llevar a cabo. Quiero explicarte que cuando Dios nos da una instrucción, esa instrucción no le tienes que agregar ni sacar, solamente tenemos que obedecer. Esta historia nos cuenta que este profeta joven comenzó actuando de la manera correcta, pero luego desobedeció la palabra de Jehová. Quiero decirte algo tranquilo, no te va a comer ningún león, pero quiero decirte algo. Cuando desobedecemos la instrucción que Dios nos ha dado, podemos entrar en tiempo de estancamiento. Podemos entrar en temporadas de dolor, podemos entrar en temporadas donde damos vuelta en el mismo lugar, todo por no obedecer una instrucción que Dios nos ha dado. Por eso el salmista dijo: cuán dulce es a mi sed tu palabra, es como la miel en mi boca sedienta. Querida familia, papá y mamá, si Dios te ha dado una instrucción, usted sabe perfectamente cuando es Dios el que te habló. Haga lo que tenga que hacer. Ya no demores en hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Te mando un abrazo grande desde aquí, desde Jesucristo en Esperanza de Luján de Cuyo. Te abrazo y avanzá hacia tu llamado, hacia tu propósito y hacia tu asignación. Abrazos para todos ustedes. Dios te bendiga y recuerda siempre que Jesucristo es la esperanza.